Pero gracias por estar aquí, Gianfranco, bienvenido a la Cineteca Nacional. Luego maravilloso, bellísimo, muy bien. Lugar maravilloso. Creo que uno de los sitios móviles de la Ciudad de México, luego queste persone vanno a estar rumando por ahí. Il World intero perché è un luogo veramente fantastico. Es un lugar fantástico entero, la arquitectura, digamos, de todo el sitio. Y bueno, yo estoy en el Cineteca de París, piena di Inés. In Italia a Bologna, ma non è un luogo di creazione, no? Di generazione. Se le recuerdo un poco la Cineteca de París, digamos, los cuales es mejor, es debatible. Por ejemplo, en Italia no hay algo similar. En Bolonia hay una cineteca, pero no es un sitio donde se puede interactuar tanto. E aquí è come un mercato questo. Che tempo? Che non c'è di che Es como una cabra. questo si tende, chi tensas. The culture is to be open to the people constantly, you know, and it's also interactions that has Y desde la cultura abierta, la gente de una forma constante, es una interacción continua y eso es fantástico. Bueno, yo estuve en esta charla. you don't have to wait for an event. No es necesario esperar que haya un evento especial para ir a la cineteca. Anche per avere una cosita nella pressa. Para poder caminar esquina, tomar una cerveza. But I tried to postpone this question. Estaba tratando de posponer el momento del interrogatorio. it's like I hate to film because that's all. Odia filmar. Ragazzi, you know, Y hace procrastinación, siempre lo deja para después. non dico che odio le domande, ma è un pochino di ansia la domanda. La procrastino che la sola. Y de la misma forma odia los interrogatorios, me da un poco de ansiedad. No digo que bueno, es que no hace buenas preguntas, pero también está procrastinando, dejando para después. El interrogatorio es una broma, obviamente. No hay problema. En realidad no era una pregunta, era un comentario. Yo creo que varios de los presentes estuvimos en la charla que diste en la CCC. Efectivamente tenías dos películas, como ellos estaban estudiando todavía. Y pues tuve que hacer una retrospectiva. Yo pienso que es una buena oportunidad para que la gente en general pueda conocer tu volumen de trabajo. Esta cineteca tiene algo particular, no es solo un espacio para el cinéfilo, es un espacio muy popular, que la gente común se acerca, y es una ventana muy, por eso creo que es un lugar muy noble la Cineteca Nacional, uno de los orgullos que tenemos en el país. Pero ahora sí vienen interrogatorios. Pero mira, yo pienso que algo que podría ayudarnos es entender qué te regala tu primera película. Yo recuerdo haber visto Goldman. Voy a ir un poco de pensamiento de la universidad, supongo, de Nueva York. Goldman es una película que te da la oportunidad de ver aquí, me parece, que es acompaña una especie de carón de un vaquero que siembra botando los cadáveres y granjes y tiene una conversación muy interesante con Franco, contigo. Pero hay una parte que a mí me interesa mucho, que es cuando el arquero te pregunta, es fantástico, porque dice, si no recuerdo, tú estás preguntándole, y el arquero se espera un poco y dice, ¿por qué todos los europeos quieren saber por qué y por qué y por qué? Creo que eso define mucho tu camino, si hasta en los estudios que compartirás esa anécdota y qué cambió. But also when I was filming, it changed my way of filming. Este evento que estamos también, de hecho, le cambió su manera de filmar en el momento que estaba filmando. Walkman is my first film. Es su primera película. When I started the film, I didn't have an idea of. The only thing I knew that I wanted to work alone, and thanks to Ross McElwee, Ross McElwee, the director, I learned. Las horas que me refiero, a muchos estaban bastante buena, que actualmente. Ross McElwee inspired me to know that you can make a film on your own. One man camera, you know, the camera, sound, and it goes through this journey.
De hecho, su primera película, él estaba solo, lo inspiró Rose McEwen, el cineasta, porque le hizo ver que se podía hacer una película completamente a solas. Tomar tu cámara, tomar el sonido y hacer este viaje por ti mismo, por ti misma. It also was the time when most of the documentary were really informational documentary, almost anthropological documentary. Since the documentary had it is an associated with cinema, you know, although yes, there are fantastic directors in the States, you can name them all, but it was more, it's always such a thing, with a point of view of an author and anthropological cinema. Y ese era un momento, un tiempo en el cual lo que se hacía era principalmente documentales informativos o antropológicos de su naturaleza. No se asociaba realmente con el cine, aunque sí, ya había grandes directores, por ejemplo, de Estados Unidos, que los podrían nombrar a todos, pero básicamente en general se asociaba el documental con el punto de vista de un autor o con una cuestión más bien de corte antropológico. Robert Hart, he just made a film for Forest of Bliss in India, and at that time he was censorship, because his film was found to be judgmental and colonialist. The point of view that he created on this journey in Belarus, he thought it was completely cancelled. He could never go back to India. The fact that film starting to the culture in India. So that was the last film I had in my mind when I started Boatman. Y antes de que empezara con la película Boatman, había habido una película de Robert Gardner que se llama Force of Bliss, que en su momento esa película se asoció mucho con un punto de vista colonialista, como juzgando la cultura del lugar, y la reacción fue muy mala. Se le canceló por completo y se le consideró como un insulto hacia la cultura de la India. Y esa película, por lo tanto, estaba muy presente en su mente cuando empezó a hacer su ópera prima Boatman. So I only knew that I didn't have to make the same film. Así que lo único que sabía es que no tenía que hacer una película así. So I started this journey in Varanasi, the city of death. Y así empezó este viaje en la ciudad de Varanasi, que se conoce como la ciudad de la muerte. Varanasi is divided from the city and the Ganges. The Ganges is very touristic. Many tourists go there to look at the fire, to look at the bodies of people burned. So it's the site of tourists really go to observe the death, they meet the dark way. So I didn't want to go there. So for 1 month, I went around sitting with my camera, maybe even 2 months, slowly moving, and I was not able to shoot one single frame into us. Every day, I was with my camera with the ground, I was not able to film one single frame. That was 16mm camera, cinema. La ciudad de Varanasi está dividida básicamente como en dos partes, una la ciudad en sí y otra el Ganges, el río Ganges. La zona del Ganges es una zona muy turística, la gente de los turistas van a ver el fuego, porque creman los cuerpos ahí, los cadáveres, así que es un turismo muy oscuro, de cierta forma, que va a observar la muerte. Así que él pasó un mes, quizá incluso 2 meses enteros, recorriendo toda la ciudad, solamente observando, sin ni siquiera tomar una sola imagen con la cámara de 16 milímetros que tenía en ese momento. Before I leave, I had 2-3 days left before my plane to go back to New York, where I used to live. And I said, okay, today I'm going to be like a tourist. I don't want to take my camera. I left my camera at the hotel. I went into the Ganges looking for a boatman. I said, I'm going to meet tourists on a boat and see what happens. And that day, I met Gopal, my protagonist. Cuando estaba cerca, y se le faltaban 2 o 3 días para regresar a Nueva York, que es la ciudad en donde vivía en ese entonces, y antes de tomar el avión decidió, ok, me voy a tomar un día para hacer lo que hacen los turistas aquí. Y entonces fue al Ganges, sin la cámara la dejó en el cuarto hotel para simplemente
ir como un turista y ver todo esto. Fue entonces que conoció a Gopal, el que lo llevó en este viaje en el bote, y es el hombre del bote de Boatman de la película. E quel giorno prima ho contratto con lui media ora, un'ora, mezz'ora. At the end, spent with him the whole day. Al principio di boat. Al principio se lo contrató para media hora, para una hora, para 2 horas, terminó pasado el día entero con él en ese barco. The next day, when I went back in the night, when I went back to my hotel, I tried to sleep, and I seen this day come in front of me. And I said, this is the film. Inside the boat, a point of view of an hypothetical tourist, this boatman that takes me from place to place. Y en ese momento, cuando llegó a su alto hotel en la noche, tuvo la visión de la imagen de decir, esta es la película. Sí, de lo que había sido ese día. Es decir, un turista que va al barco, que está con el hombre del barco y que va, desde su punto de vista, va viendo a lo largo del día y como una especie de guía. ¿No? And the next day, I go with my camera, El día siguiente fue con su cámara. and I meet him again. Old person, old room. I entered into the boat with him and started this journey. I had the idea that to be a documentary, to be real, I have to shoot everything that I see. And as I started filming, I had like 10 reels, shot all these 10 reels in steady. It was a disaster because it was just like, I didn't have, I was just shooting randomly. Y el día siguiente se reunió cuando lo vio nuevamente, dice, sí señor, el barco. Y empezó este viaje con él. Y básicamente estaba filmando absolutamente todo lo que veía. Filmó 10 rollos enteros. Pero fue un desastre porque solamente estaba filmando como aleatoriamente. Como un turista hace. When I went back to New York, after 6 months, 8 months, I developed the film. Cuando regresó a Nueva York, fue 6, 8 meses, y cuando reveló la película, But I had to wait someone to develop, create the film. The next didn't have any money. y no tenía dinero y es caro revelar 16 milímetros, que tuvo que esperar hasta que alguien se lo revelara gratuitamente. And I watched all this footage. Y vio todo el material que había filmado. And 3 moments was so beautiful. The beginning, the middle, and the end. Y había 3 momentos que eran hermosos: el inicio, el punto medio y el final. And these 3 things make me think I have to go back to film. Y estos 3 momentos le hicieron pensar que tenía que regresar a filmar nuevamente. Quindi il film è una specie di ricostruzione di un momento vissuto, però questa ricostruzione poi è durata 3, 4, 5 anni, perché ogni viaggio che facevo era come l'idea di ricostruire la prima emozione, the first emotion of that day. Sorry, I keep missing Italian. Yeah, that's better to understand. No estoy seguro. Bueno, cada viaje que hizo a lo largo de 3, 4, 5 años fue que regresó nuevamente y volvió a filmar. Y en cada viaje que iba, lo que estaba intentando hacer era una reconstrucción. Pero una reconstrucción de qué? Ipotetica, una ricostruzione emotiva. Una reconstrucción de la emoción que había sentido en ese primer momento cuando vio esto, de esos 3 momentos que había visto incluso en el material que filmó previamente. But it was a really very big engagement because it took 4 or 5 years of me going back and forth, and I had the money. So I could go only Benares once a year because the rest of the year there was either too much water or too hot. So I had only 2-3 months every year that I could be there and spend with him. At the time there was no phone. So I was going there without even knowing if I was meeting Copa. So every time I was an adventure. Well, there meeting him, spending with him 2 months in his boat, start filming very, very little, to start creative point of view. But this was my real film school, better team. Eran 12 minutos que se nos va a olvidar. Fue un compromiso muy grande todo este trabajo, digamos, se compromiso con el trabajo. Fueron 4 o 5 años en los cuales iba 1 o 2, una vez, a veces 2 máximo al año, porque no tenía dinero para ir hasta esta ciudad. Y había solamente 2 momentos, un par de momentos al año que se podía ir.
un par de meses al año que se podía ir, debido a que el resto del tiempo era o demasiado caliente o había demasiada lluvia, demasiada agua. Y esto estamos hablando de una época en la que no había teléfonos celulares. Así que realmente cuando iba era una aventura, no sabía si iba a encontrar o no a Gopal y tenía que ir a hacerse la aventura para hacerlo. Y cuando lo lograba ya se pasaba 2 meses enteros ahí en el barco con él. Y realmente todo esto fue su verdadera escuela de cine. But there I learned the wait. How important is to wait for the right moment. Porque ahí, eso suele decir, porque ahí aprendió a esperar, la importancia de esperar el momento preciso. La ética del frame. Y la ética del encuadre, Quadratura della distanza. tanto del encuadre como de la distancia. Queste sono diventate la mia forma cinema, la quadratura e la distanza. Io non credo I don't believe in the difference between documentary and fiction. I believe in what is true and false. Y estas son las bases de su cine, el encuadre y la distancia. No creo en la diferencia entre, digamos, ficción y no ficción, sino básicamente la base del cine es aquello que es verdadero, que tiene verdad, y aquello que es falso. Questo this is true in all kind of art, in poetry, writing, in sculpture, in painting. This is true or false. That's the line, the guiding line for me. Not fiction or not fiction. Now everybody is like fiction or fiction, documentary or talent document. For me, the language of cinema. Y eso, de hecho, se aplica a todas las demás artes, a la poesía, a la escultura, a la escritura, a la pintura. Si ahí tienen verdad o no tienen verdad. Eso es la línea que guía a todo el trabajo. No esta cuestión de que si es ficción o no es ficción. Eso es algo de la verdad que tiene y es lo que se aplica a todas las artes. Y para él, y en este caso, es lo que se aplica específicamente al lenguaje cinematográfico. Quindi questo film è diventato my life for the rest of my career, if I can call it this career of being a filmmaker and others, which I don't really know what does it mean. But Y esta película terminó convirtiéndose en su guía para el resto de su carrera, si es que se le puede llamar carrera, sino que es más bien a este hecho de ser cineasta, sea lo que sea que eso signifique. Yo creo que algo que tú tienes en tu filmografía retratados todos los grandes problemas del mundo. Tienes filmada la guerra, tienes filmada la migración, tienes filmada la mirada del desposeído, marginal, incluso en Estados Unidos, la violencia criminal de México. Tienes mucha la religión, ¿no? importante, quando vuoi avere Sicario? ¿Cuántos han visto la película de Sicario? Okay. And understand, when Sicario came out, it was 2 million people watched it on the YouTube. Cuando salió Sicario, 2 millones de personas la vieron de YouTube. At the time, 15 years ago. Hace 15 años cuando salió. E mucha replica del film, di vederlo. Gracias a la piratería. La pirateria totale, potevo diventare ricco col Sicario perché un dollaro per tutta la vita di 2 milioni di dollari Se podía haber hecho rico. anche 25 centesimi. Aunque le hubieran dado 25 centavos o $1 o incluso 25 centavos por cada persona que vio su película, fueron más de 2 millones de personas que se habría hecho rico, pero en la época de mucha piratería. There was no distribution of the film here. Nobody was. Sí se vio. No se distribuyó. No ufficiale, no distribuito nel cine. No al cine. Poi ho fatto una peccato. Poi processo. Nel processo Proceso. Sí. fece un grande articolo e libros di La revista Proceso es un artículo y por eso se divulgó bastante esta película, pero no se distribuyó oficialmente, excepto muy poco en cines. Es 2010. Però ecco, per me what is important for me, even the figure of the Sicario, for me has to go transform that figure. Sicario is a type of man, it's a universal figure, so it's almost an archetype. And so for me, in all my work, it's very important to transform the reality in something universal.
This is very important for me. Like every film I do, there is a character or something Pharisee. The point of view of the little kid, he becomes us. So he becomes who we are. So it's important for me to transform the storytelling in something universal, and always working with the archetype, with the metaphor, with the space of cinema, leaving the audience to interpret it. For me, it's very important. 3 words when I film the transformation of the reality is something else, and the subtraction of information. Take out information as much as I can. I don't want to give all information in the film. I want the audience to interact and create that space and give an answer. For me, this is always a challenge when I edit the film to take out information. But now we live now in a moment where all film, all documented now with the fucking Netflix and things on this platform, it's becoming messages. You know, good, bad, the world, well, right, they're wrong. This is the all autobiographical film because nobody can watch anymore on the territory, you know, because that cancel culture, you know, is that a culture of visual. You cannot film what you don't know. So take out the point of view of the owner. So this is getting cinema, it's getting the documentary, it's getting this sport. So for me, film becomes political when the audience can interact and find their own answer. And this is for me where a film becomes political, without the statement. Muchísimo. Deme 2 segundos, por favor. What is cigarette? Eso dice que a los concursos las semanas. Bueno, siempre, incluso en esta película, claro, hablando sicario, lo importante ahí para él es transformar a las figuras. El sicario mismo que sale en esa película es transformado y se vuelve una especie de arquetipo, porque el Type of man. un tipo de hombre, un tipo de ser humano, un tipo y por tanto un arquetipo. Es importante que el arte transforme la realidad en algo universal, como I think you know my father. y eso sucede en todas sus películas, pero en una película, por ejemplo, ves See, soy too beautiful, the days young. hay un niño, Freddie, digamos, él da el punto de vista, es un niño que tiene un ojo, tiene un problema en el ojo, digamos, We are the days young. y nosotros vemos la vida a través de ese punto de vista, nosotros nos convertimos en ese ojo, perdón, no digo la palabra que suena muy coloquial, turulato, un ojo turulato. Un ojo, sí, bueno, en inglés se lo dice ahí, pero sí, por eso es que yo solo conozco la palabra como muy coloquial, pero es como el ojo caído y no, y sí, pero bueno, en italiano ya conocen el occhio pigro. Pero bueno, ese niño, que es el punto de vista de esta película, transforma la narrativa en algo universal. Es el arquetipo de esa película y eso es lo importante para él en el arte y lo que debe ser ese espacio del cine que transforme la realidad. Y otra cosa, son 3 cosas que son muy importantes, una es esa y otra es sustraer información, quitar información, no darla toda. Y que de manera que el público pueda interactuar con la película y dar sus propias respuestas. Es un trabajo muy importante en la hora de estar editando una película, quitar cosas para poder dar ese espacio al público que la vea. Hoy vivimos una época con las películas de los documentales que hay en Netflix, en el cual todos son mensajes, cosas. Wikipedia, Una especie de Wikipedia visual. Las cosas que son buenas, las cosas que son malas, las cosas que son correctas, las que son incorrectas y muchísimas, una abundancia de películas autobiográficas, porque nadie se atreve a hacer otra cosa porque vivimos en una época de la cancelación en la cual solamente puedes tratar esos temas. Y esto está matando al cine, esto está matando también al documental. Y a mí me parece que la película, el cine, se vuelve algo político cuando el público interactúa y cuando el público encuentra sus propias respuestas y puede interactuar con el cine. Es entonces que se está haciendo un cine político.
E lì è importante lo spazio di silenzio per trovare il silenzio nel mio racconto è fondamentale quanto la parola. Y también son fundamentales los espacios de silencio. El silencio cuenta tanto o más que la palabra. Mi spiace, I always do this example, Drani still here or here 3 times to this. Perdón, ahí ya he escuchado esto ya 3 veces, siempre da el mismo ejemplo. Lo vamos a escuchar. È molto efficace, insomma. Es un ejemplo eficaz. Come nella struttura musicale, ogni nota vale e ha una sua essenza nel momento in cui c'è uno spazio di silenzio fra una nota e l'altra. Es algo similar a la música, donde cada nota vale su esencia, pero solo en relación a los espacios de silencio que están a su alrededor y entre las otras notas. Senza quello, without that space, there's no doesn't have it. There is no composition. There's nothing. And no, it doesn't have any meaning. De no existir ese espacio de silencio, no habría composición alguna, no habría significado alguno. And so also for me, when I work, the idea of stop action, the idea of taking out information, the idea of transform reality, I have always to keep in mind that space of silence between the scene, Y también between the character, y en between the stories. mi trabajo, por eso en mi trabajo, pues su trabajo siempre es importante, por eso tener en cuenta ese espacio de silencio entre, no solamente digamos en el hablar, sino también ese espacio de silencio entre los personajes, entre las historias mismas. And in quello spazio where the audience come in. Y es en ese espacio de silencio donde entra el público. Ahora yo hablaba un poco de todos los escenarios que has filmado que tienen que ver con las tragedias más contemporáneas, incluida la religión. Yo encuentro que siempre hay algo que habla o de la fe o de los credos en todas tus películas. Me gusta mucho que sí existe un contexto, pero siempre lo cuenta en la radio, siempre lo cuenta en las ondas hertzianas, la comunicación que no se ve, que se escucha permanentemente, y eso es suficiente para que entendamos qué es lo que está ocurriendo en esta película. Ya no es necesario explicar nada más. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención de tu trabajo, del cual yo creo que muchos de aquí en mi generación aprendimos. Gianfranco es una de las figuras del documental que logró posicionar la manera de filmar dentro del cine de autor. Nosotros veníamos muy formados de eso, del cine directo, veníamos muy formados de esta falsa idea de que la cámara puede ser invisible y no intrusiva, que no modifica la realidad. Los cineastas no es exactamente. Pero no es Cuando cierto. llegas tú y otros cineastas, por supuesto, nos muestran que hay otra forma de hacer cine. Para ti, ¿qué es lo que modifica la presencia de una cámara en una escena, Gianfranco? Esto è fondamentale, per quello, that's why I say hate filming. De hecho, eso es fundamental y por eso es que dijo hace un rato que odiaba filmar. For me, it's more important the time that's spent without the camera and the time that I spent. Every film I do, except Sicario, that was 3 years, the filmato of Sicario, fantastico. Storia di tutti i cineasti. Todas las que ha hecho, de hecho, tiene que ver esto, porque es importante el tiempo que está sin cámara. Pero bueno, excepto Sicario, porque ese se filmó directamente en 3 días. Solo fantástico, es una película en 3 días. Cine budget, cine nada, cine zero, no money, no budget, nada. Sin presupuesto alguno, sin dinero, la hizo en 3 días, sin nada. That's why it's the film that I love so much, Sicario, because it's a unique film. Nobody could make the film, not me. Nobody. When Sicario saw the film, he told me, this film is unique. Nobody in the world can make a film like that. Also, you could never make a film like that again in your life. He was right. De hecho, es una película, pues, a la que le gusta tanto Sicario, es una película que nadie podría haber hecho. De hecho, él ni siquiera él mismo. Y el Sicario que aparece en la película, al verla, le gustó mucho también. Y le dijo, es una película que nadie más en todo el mundo podría haberla hecho, incluido tú. Jamás vas a poder hacer una película así de nuevo. Y tenía razón. One chance. Una sola oportunidad y eso es todo. So after Sicario, you have to make it in 3 years, 4 years, so 9. Y después de Sicario ya en películas digamos con 3 años de proceso, 4 años. But that's why it's important for me to spend time. When I was now I think it was in London, I started thinking, I was a master class we did in London,
And I start thinking about the ratio of my work, time and how much I feel. You know, when I come, how many hours I'm in la cama. Y por eso es muy importante pasar tiempo, la importancia de pasar tiempo con los temas. Y en Londres dio una clase maestra, una conferencia, y en la cual hizo empezar a reflexionar acerca de esta relación, de este promedio, digamos, que hay en su trabajo entre el tiempo que pasa y con el tema y el tiempo que pasa filmándolo con la cámara directamente. La cámara. Il ratio è 200 ore di filmato e 3-4 anni di tempo. Finisco sempre. Y la relación más o menos es establecer tiempo y cosas filmadas, es digamos unas 200 horas de película, de material filmado y unos 3-4 años de tiempo divertidos o traducibles. 200 ore, 300 ore sono un mese, 2 mesi, no? Di tempo. Y si tenemos 200 horas, 300 horas, pues son como 2 meses más o menos. Quindi in 4 years the camera works only 2 months. Es decir, que en 4 años realmente la cámara está funcionando solamente estos 2 meses. Che è il tempo per fare un film di fissione. Y es el tiempo en realidad que se utiliza, por ejemplo, para hacer una película de ficción. Però for me it's very important the way the camera changed the relationship and everything. Pero es muy importante la manera en que la cámara cambia la relación del estilo, cambia todo. When people say to me, "Oh, you're looking invisible in your film," I'm not. The camera is big, it's there, I'm here, the person is there. When I put the camera, everything changed. Changed me, it changed the person in front, and the camera transformed that moment in reality. That's something else that I cannot predict with my mind. Y de hecho, muchas veces también la gente me dice que pareciera que soy invisible en mis películas, como si la cámara fuera invisible. Les digo que no, para nada es así. Cuando pones la cámara, absolutamente todo cambia. Cambio yo, cambia la persona que estoy filmando e incluso cambia la realidad misma en el momento que estás poniendo la cámara frente a ella. That's why it doesn't exist the word objectivity in the documentary. It's like complete bullshit. Doesn't exist objectivity. The moment you put a frame, they're not objective anymore. The moment you ask question, you ask 10 questions, you ask 50 questions, you ask 50 answers, it's not interesting. So when people say you have to be objective in a documentary, what does it mean objectivity? The moment you put the camera, nothing is objective anymore. That's why you have to transport that in the actual cinema. Y por eso es que realmente no es cierto que exista la objetividad en el documental. Eso es una farsa absoluta. En el momento que haces un encuadre, estás dejando de ser objetivo. En el momento en que escoges ciertas preguntas, estás dejando de serlo. Puede ser que tengas 50 preguntas distintas, lo que sea, pero no estás siendo objetivo. En el momento que lo haces, empieza a cambiar cómo lo que estás dando un significado y estás usando el lenguaje del cine. I hate the word cinema d'uhel. Odio el término, digamos, de cinema d'uhel o cine de la realidad, digamos. O cinema dell'osservazione. O cine de observación. ¿Qué es eso? Non comprendo. Quello che è importante per me è il fuoricampo. Lo que es muy importante para mí es lo que queda fuera de campo, fuera de la toma. Quello che non si vede. Aquello que no se ve. E un'inquadratura perfetta deve contenere anche quello che non filma. Un encuadre perfecto debe contener incluso también aquello que no está siendo filmado. Quello che è fuori dal frame. Aquello que está fuera de cuadro. Quello che sta dietro di me. Aquello que está detrás de mí. Il film intero deve contenere quello che non racconta. La película entera misma debe contener aquello que no está contando. Deve alludere sempre a qualcos'altro. He has to refer always to something not there. Siempre tiene que hacer alusión o aludir a algo distinto, algo que no está presente en la película. And this is for me when it's important the frame, creating a structure in this frame, the distance you create between you and the subject, and when you're filming, something has to happen beginning, middle, and end. Y por eso es muy importante que el encuadre, la distancia entre tú y el sujeto que estás filmando y en la estructura que se crea dentro de ese encuadre y crear algo que tenga un principio, un medio y un fin. E quando io guardo, per me è importante guardare dietro la lente. Y es muy importante ver directamente en el lente.
perché lì tutto si trasforma e inizia a capire quello che voglio raccontare. Porque ahí, como dijo antes también, que la cámara se transforma todo, la cámara transforma todo y ahí al ver en el lente es que empieza a entender qué es lo que va a contar. Come uno scienziato che guarda all'interno di un microscopio. Y como un científico que estuviera viendo un microscopio, E lì la realtà, quello che non vedi è ovvio nudo, lo vedi stando dentro. ahí la realidad cambia. Aquello que no se ve a ojos desnudos, con el mero ojo, se ve dentro del lente. And that's why for me it's important to do camera sound in that moment. In that moment I start understanding the story that I want to say. Y por eso es que es importante para mí hacer yo mismo la cámara y el sonido, porque es en ese momento de ver el lente que empiezo a entender qué es lo que quiero decir. E lì diventa un linguaggio. Empiezo a entender cuál es el lenguaje que quiero usar. Quindi per me mettere la camera è sempre un momento di ansia. Io, ad esempio, for example, I wait for the clouds always. Y para mí el poner la cámara siempre me da ansiedad también. Por ejemplo, siempre estoy esperando a las nubes. Perché le nuvole, they allow me to look 360 degrees. Porque las nubes me permiten ver en 360 grados. Non ho sole da una parte, non ho le ombre. E diventa come una protezione. No, a diferencia de ver como el sol de un lado, la gente de la otra, las nubes dan una especie de protección. E le nuvole diventano come il coro greco nella tragedia greca, no? Che spiegano un racconto, mi suggeriscono un racconto le nuvole. Y las nubes son como el coro en una tragedia griega. Las nubes me sugieren que es aquello que estoy contando. E quindi io quando giro aspetto sempre le nuvole. È un pochino un modo per dire oggi posso girare. Y entonces cuando filmo siempre espero a las nubes. A veces también para decir, no, las nubes, hoy no voy a poder filmar. Quindi o filmo interno o non filmo. Porque no filma Interno, lo vediamo Exterior. interior, o más bien filma un interior o no filmas. o all'aperto. O se queda en el hotel. O parlo con i personaggi, o vado in giro. O puede hablar con los personajes, o irse por ahí, procrastinar. All my work is start by, as you were saying before, chance. Chance and necessity. Everything, I don't write anything. And I think writing a documentary especially is like the worst thing someone can do. I thought I did all my film, both Matthews Level, Sicario, Sakuga, with no producer. No, Sakuga was a producer, but still I worked like, for me, I didn't want to tell the story to anyone because I didn't know which story I was going to tell. For me, it's a long journey. The only time I can understand the story. When you write something in your room, and you go, that's the big problem now of music film. They force you to write the script. And my teacher, my Charles Bowden, Fentor, the other one, the academy with scenario, used to tell me, what you write has to be contained US opera in a matchbox. If you write more than a matchbox, then you start with a lie. You're lying. And now we are forced from big production to write script, and then the film has to be started at the script. Now they sue you. O no, pero ya se filmó la película. Está bien. O no, se escribe, se consigue la plata y la película es lo que es. Entonces, vea, Sí, sí. Como dije, es algo que habían estado platicando antes, al principio, de hecho, que todo su cine se basa en la oportunidad o el destino, lo aleatorio, en el azar, lo aleatorio, el destino, la oportunidad y en la necesidad también. Esos son los dos elementos. Y por eso es que no escribe nada, o no le gusta escribir, y de hecho piensa que es lo peor que se puede hacer en el documental en concreto, el escribir algo, porque sí, lo mata. Y por eso le gusta hablar sobre las historias previamente con nadie, porque él no sabe qué historia es la que va a contar hasta el momento en que lo descubre, como nos dijo ya. Es algo que solamente se va dando en el tiempo, en el momento de hacerlo. Y es un gran problema actualmente eso con las películas, porque las producciones, especialmente las grandes producciones, te exigen que escribas todo para presentarles un proyecto. Y el que fue su mentor, Charles Bowden, le decía que todo lo que escribas para hacer una de estas películas que debe caber en una cajita de cerillos, de fósforos. Él era fumador, esta persona.
Y hoy es un gran problema porque hoy te obligan a escribir toda la película y si tu película no es exactamente igual que lo que escribiste, incluso llegan a demandarte por no haberla hecho así. Perché Charles diceva, if you write more than that, you lie it. Instead with a lie. Y lo que su mentor decía, Charles, acerca de esto de que fuera solamente lo contenido que podías contener en una caja de cerillos, era porque si escribes más que eso, entonces te estás mintiendo. ¿Y alguna vez has dejado de filmar una situación porque tú tienes una construcción, una mirada ética interesante también? Y has logrado hacer de esto, que es la tragedia, un evento que no es un espectáculo. De hecho, bueno, por la presencia y el acompañamiento permanente hay imágenes muy impactantes. Siempre equilibradas con un personaje que rodea en la periferia del problema. Pero yo no sé si en algún momento has tenido que decidir que no filmas una situación muy presente. Yes, and it's very too short. That long space of working characters that are in the outskirts of the subject matter itself. But mainly the question is about you. At any time, are there any situations that you have decided not to film? Or your persons? Yeah. Well, twice I felt, well, also in Sicario. Because in Sicario, when I met him, I didn't know what to do, with him. He brought me in his room, and I knew that he killed 500 people with his own hands where he's staying. And I wanted to make this scene in a way you feel when I saw today's counter-shooting point of view. I wanted to meet people that they were victims of that. I wanted to be shoot out into Juarez and meet the journalists. And I had to spend a long time there in Juarez, and the city, a very difficult time was. That was the time where every peronista was killed. They had a Juarez, and it was a tragic time. Los ves ver, ¿no? 15 anni fa, 15 l'anno passato, non mi era la situazione in mia casa, un po' differente forse. Cambió de escena. Istituzionalizzata. Cambió la escena. Bueno, ha habido dos veces en que le ha sucedido eso. Una de ellas fue con la película Sicario. Cuando conoció a esta persona, al sicario, se preguntaba qué hacer con él, porque él mismo le había dicho que era una persona que había matado a unas 500 gentes y entonces quería también conocer a las víctimas. Pasó mucho tiempo, ascendió a Juárez, que era un honista. Sí, hablando con los periodistas y filmando los periodistas en una época en que Juárez estaba en una situación muy difícil. Era la época en la que había estado estas desapariciones de las mujeres, etcétera, hace unos 15 años, hacia el año del 2010. And I feel all that, and I did feel. I feel like horrible it is. I was with this journalist. When we listened to the radio. Okay, because they were telling the journalist, "Oh, there, 2 o'clock, we're gonna kill people." So I was with this journalist with the radio. You hear? Wait, 10 minutos. Ahí, ancora fumo nello cuerpo. It was terrible, and I filmed all that. In the editing, I didn't put anything of that. I felt that film had to be just in one room, creating this scene and giving the voice only to this man here. And the only thing I told him, I remember saying, I inspire you, personally. My duty though, when I film you, is not just you. That's l'unica cosa che io dissi, where you work. Yeah, and I had to find the tools. An narrative tool was the writing, was a compulsion writer, the task, and the fourth, the book, or the chance, the choice, and la voce. Esta era la verità, la manos. Pero era una película completamente distinta hasta que empezaste a editar. It was absolutely different until you started editing. Yeah, when I edited, I take out all the material. So in that case, I filmed, but I didn't put in. Then
we talk about Nocturno. Yeah. Is that typical? Bien. You always No, no se preocupen, ahorita va. Y de hecho, él sí filmó todas esas cosas, cosas terribles, las tiene filmadas en cámara. Cuando estaba con los periodistas, llegó a estar con ellos y de repente están, que les dijeran, escuchando la radio y de repente escuchan los sonidos de los balazos, porque les decían, a las 2 de la tarde lleguen a tal lugar porque van a matar gente. Y sucedía. Y lo filmaba él, escuchar los balazos y el humo saliendo y los cadáveres, cosas terribles, las filmó todas. Pero a la hora de editar decidió no quedarse con nada de eso para la película Sicario, simplemente tener una habitación, un hombre, su voz. Y nada, lo único es que en un momento de la película le dice directamente, yo personalmente te desprecio, no me parece bien esto, pero yo con la cámara no te voy a juzgar, no voy a hacer eso. Y las herramientas narrativas que encontró fueron escribir compulsivamente de Sicario, la máscara que llevaba, sus dibujos, su voz también, las manos obviamente, pausas. sus pausas a la Pausa, what the rhythm with the cut, the editing, because it was like writing, finish, third page, third page. So it became the rhythm of the cutting in the film, and the film is not chronologically. It's not one single scene that equate the structure of the film. La búsqueda de redención al final, ¿no? Fida la redención final, che non è la redenzione, non è un film sulla redenzione, è un film sul patrono. Perfecto, el film, pero él al Allora, per me non è la redenzione, he goes from one patron to another patron. So from patron dell'Inghilterra, no di Dio, ma la medesima mentalità. y bueno, entonces hablamos antes de lo de las manos, todas estas herramientas relativas. Después Everardo le preguntó, si era una película diferente, completamente diferente antes de que fuera editada. Y la respuesta era que sí, que en realidad fue en ese momento que tomaron todas estas decisiones de las que ya hablamos. Y entonces luego él menciona acerca de las pausas que tenía a la hora de hablar el Sicario y que eso es lo que le dio el ritmo a la edición en sí. Porque escribía en otras 10 páginas y suspiraba, se detenía y eso le daba una pauta para el ritmo de la edición, que esta es una película totalmente cronológica, hasta que se llega a este momento en que Bernardo menciona como una especie de redención final y él dice, Gianfranco dice que más que una redención considera que es como un cambio de un patrón a otro. Parece, de un jefe, pues un patrón, un jefe, un capo. De un capo a otro, pasar del patrón, del capo, del jefe, que era el cártel, a ahora Dios. The warriors of the stable, Sin querer y sin ninguna blasfemia. With Nocturno, in Nocturno, it was a dramatic film because it's a film of war. I went to film that reality just when ISIS was falling apart. And ISIS was creating their own state in between Syria, Iraq, Lebanon. And I went in that, the moment it was falling apart, that state. I wanted to go there because it was like a controcampo, controcampo from Pocamare. Pocamare, people were coming to Lampedusa from a tragedy, the war, all kind of human tragedy. So I wanted to see the place where people were escaping from. Y luego digamos la película Nocturno, que para nosotros es una fecha muy dramática, pues la película sobre la guerra. En ese momento ISIS o Daesh estaba desmoronándose y había creado una especie como de estar en el Estado Islámico en nuestro territorio de Irak, de Siria y de Líbano.
Y de alguna forma todo lo que estaba retratando ahí en esta película de Nocturno era una especie de contracampo o contraplano, también podría decirse, de lo que se veía en Fogamero, que es esta película que se filma en Lampedusa sobre los migrantes que llegan ahí, que son gentes que tienen historias muy, muy trágicas, que vienen de la guerra, y justamente es aquí, este es el lugar de donde estas personas están escapando. So basically, that film it's a film that tells the story of so that tragedia del destino, the tragedy of destiny of people, and in a way the betrayal of history. Y esta película habla de la tragedia del destino de la gente y de alguna forma también de la traición de la historia. So for me, first the two things I decided when I was doing the film is to get rid of the border. Y para mí las primeras dos cosas que decía hacer la película, uno era eliminar completamente la frontera. Perché la frontiera it's a colonial invasion, no? Those places supporting exist like Syria, Iraq, Lebanon, the United States. It was one single huge country because the Ottoman Empire, and everybody was living in harmony. There was no border. Border is invention from the British and the French. So I forgot the king, most of that. And so I decided, see, with no border, to create one unique place, like la tragedia del destino che unisce tutte le persone. Y lo primero que, como dijimos, que era eliminar las fronteras. ¿Por qué? Porque las fronteras son una invención colonialista, del colonialismo. Antes de estas fronteras, que Irak, Siria, Líbano, éramos un solo país, que era el Imperio Otomano. Y fueron después los ingleses y los franceses quienes inventaron esas fronteras que están ahí. Así que por eso quería mostrarlos sin fronteras porque justamente estas fronteras son parte de lo mismo que está hablando, de la tragedia del destino, de la creación de la historia. But mostly I decided not to feel war. You know? Y decidió además principalmente no filmar la guerra en sí. Perché ho capito, I understood that the tragedy in war is not where it happens. I was in places where we're bombing, fighting. I was in the trinchera with soldier there. It's horrible. But that last few meters, 1 hour, 1 day, then nothing happened. Yeah, nothing happened. But for me, what is important is the consequence. The war is never where it happens, but it's the ache of the war that hit the people. Y entendió algo muy importante, que la tragedia de la guerra no está en el lugar, digamos, en el que ocurre la guerra en sí, porque sí, estuvo en las trincheras, estuvo en bombardeos y cosas horribles realmente, pero la guerra es que de repente están los balazos, y luego no pasa nada, y vuelve a pasar y luego no pasa nada. La tragedia de la guerra está realmente en ese eco que tiene la guerra dentro de las vidas, shockwave, y sobre todo esta onda expansiva de la guerra, como una bomba que tiene una onda expansiva que tiene las vidas de la gente. Which creates an instability with the people around. All the characters in my film are victims of the war. In the Maricom, in the bad place, Ali, the guy that never talks, all the characters, the guy that goes with the hunting. So all the people somehow injured directly, and all their life being transformed in a suspended future. Y esta onda expansiva de la guerra crea muchísima inestabilidad, y toda la gente son víctimas de ella. En la película, por ejemplo, la gente que está en el manicomio, o Ali también, que se ve ahí, todos son heridos por la guerra, o quedan lisiados de alguna forma por esta guerra. Sus vidas quedan lisiadas por ella. Ahora, yo pienso que eso que dices, Gianfranco, es fundamental para entender o para sentir tus películas, porque creo que de eso se trata, esto que ocurre fuera de cuadro, de lo que decides que quede fuera de cuadro. Y creo que todas tus películas tienen esa virtud. La tragedia es algo que se siente, pero no necesariamente es algo, por supuesto, Focomare, que se ve, que está presente permanentemente, ¿no?
es algo que queda muy fuera de cuadro. Una pregunta rápida, Gianfranco. Forse peito all'inizio di una parabola. Exactamente, Parábola. exactamente. Y en alguna te has sentido particularmente vulnerable porque trabajar solo, con la presión de tener que una película, estás haciendo una película, a veces que cuando no aparece la película genera ansiedad, frustración por momentos, pero además estás en entornos muy vulnerables. ¿Qué película ha sido en la que más vulnerable te has sentido, Gianfranco? Fuga madre. ¿Por qué? Perché? Perché Fuga padre ho incontrato, I met first the island of Lampedusa when and the migration started, you know, it was like in the case, you know, no, but still now after 20 years we call it emergenza. If we're still talking about the emergenza, we will never understand, you know, what's happening in this world. I always say there are like two, there's the good news and the bad news. The bad news is people are moving and going. The good news is that they doing it and nobody can stop. It is the good news for me. The world change. There is a constant change of things. And what all is this wall will never survive in history. Wall that fall down history. Civilization fall down. That was my film. It's about my last film, Focamara. It's about the virginity of our civilization. I don't know how many of you saw that. That's what it's about. I think it's more wide than the context of the film. It's not the character, but it's a more wide idea of the world, of the civilization. So less based on character. It's more based on feelings, on being and thinking of the world. You know, again, to be on the side of that. And in Ocamare, for me, the tragedy was when I encountered that. And when the captain of the ship, because he's very good. Well, You ready to take it here or? I forget. And we had an accident the first day. I don't know if you heard about with the airport. Yes, you heard about it. That's why you were scared. You were scared. I want to. En la Pedusa, la isla donde llegan los migrantes, donde está otra película, ahí se veía esta tragedia de los migrantes, que en ese momento, hace 20 años, se le llamaba una emergencia, como decir algo que estás emergiendo, surgiendo. Y ahora, 20 años después, sigue pasando y le seguimos llamando emergencia. Esto tiene, digamos, un lado que es una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que la gente... Bueno, primero la mala. La mala noticia es que la gente sigue teniendo que salir huyendo y sigue pasando estas cosas. La gente muere, se mueve, tiene que desplazarse más bien constantemente. Y la buena noticia es que el mundo cambia. No, que no. They will keep doing it. They will keep doing it. Y que lo van a seguir haciendo, que no hay manera que se detenga esto, que no hay ninguna forma en que se pueda detener este movimiento de la gente. El muro, el wall, will not resist history. Y No wall is ever resist. no ha habido ningún muro en todo lo largo de toda la historia que haya podido resistir este movimiento de la gente. Y en Focamare se habla más bien justamente de esto, de la fragilidad de la civilización. Y es una idea mucho más amplia. Intenta ahí dar una idea. Focamare sotto le 2 ore. Sotto il numero, su película más reciente habla sobre Della fragilità. sobre la fragilidad de la civilización y habla más no tanto digamos de la guerra sino de las emociones, los sentimientos de la guerra y de nuevo transformándolo en algo mucho más universal como en el caso del capitán del barco y ahí es donde se quedó. Capitano Barra, tutti quando il film è diviso in 2 capitoli, no? Due capitoli, two chapters. The island of Lampedusa with the people that for years the king is a fisherman village, probably the city of fishermen. The fishermen always welcome anything that comes from the sea. And for years, these people
when I arrived in Lampedusa, they arrived there. They were taking care from the village people, and then they move and they go, and they went to Italy or to France or to the. When as soon as politics became stopped out, they built the center of accoglienza di Lampedusa, and it starts separating the island or the migrant. That's why my film, the migrant, that is separate entity. So it's a metaphor again of what somebody in Europe that is the eyes of that we don't see the reality. And then the second part of the film is being going in this navy where they go to save people, where the border becomes the sea. And that's, when I counted the tragedy, when I really see the death, people dying. One day, the end of this 1 month, and there was a disclosed when there was an abandoned boat with virus waving, so we sailed, we put them in the small boat back to the big boat. And then suddenly they discovered that under that boat, 50 people were dead because of the smoke of the engine. So the guys suffocated the skin with the poison. Que llaman la tercera clase. Sí, La llamaba así. ¿no? Sí, y esta película se divide en 2 capítulos. En la isla esta en Lampedusa, de hecho era una isla de pescadores, y los pescadores tradicionalmente siempre le dan la bienvenida a todo lo que venga del mar. Así que al principio, cuando llegaban estos migrantes del mar, esta gente, los cuidaba, la gente de los aliados, digamos, de los nativos de Lampedusa, los cuidaban y ya los se iban a París o a otros lugares, estos migrantes, hasta que entró la política en juego. Y entonces fue que se empezó a separar a los isleños, a la gente de la isla, de los migrantes. Y eso nos llevaba a la segunda parte de la película, que es ya en el mar, y cuando el mar se convierte en sí mismo en una frontera. Y ahí es donde él encontró la verdadera tragedia. In the cementerios. Y también en el cementerio, que la gente muere constantemente, y en el mar muere constantemente la gente. Pero la tragedia, en un momento que la encontró, fue en este barco, que era un barco que estaba lleno de migrantes, y bueno, los trasladaron del barco más pequeño al barco más grande, pero descubrieron ahí, en la parte de abajo de este barco donde iban, que había más de 50 personas fallecidas, que habían fallecido porque estaban por el calor y porque respiraban los humos del motor o los motores de este bote. Ellos iban como lo que le llamaban la tercera clase del barco. Aún entre migrantes al parecer hay clases. And I never thought to go there, Phil. The captain of the boat, which goes in the Italian Navy, he told me, he said, Franco, you have to go there and film, because the world has to know about tragedy. This is like if during the Second World War, people would not film the places where people were cast and things. This is like a criminal act that we are making every day. The world has to know about this tragedy. So I went there when nobody was on the boat or only the people passed. And I remember to put down the camera, film it up, smell the things, try to move the frame, to move the distance, remember how to feel. I did only 1 shot there. That took me 15 minutes to frame and to be able to press the button. And that's something that radically changed me. And in that moment, I decided to stop filming everything and start editing the film. Y al llegar ahí, ni siquiera se le ocurrió a él al principio filmar las personas que habían fallecido, que estaban más de 50 cadáveres en la parte de abajo del barco, hasta que el capitán italiano del barco italiano le dijo, no, Gianfranco, tienes que ir y tienes que filmarlo, porque esto es algo que el mundo tiene que conocer, como los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, cuando filmaron los campos de concentración. Aquí este es un crimen que está sucediendo a diario por estas cuestiones de las fronteras. Así que cuando llegué tuve que dejar la cámara por el olor, la sensación de estar ahí, y tuve una sola toma pero me tomó entre 10 y 15 minutos simplemente poner el encuadre y ponerle a apretar para empezar a filmar. Y esto es algo que realmente me cambió radicalmente, y fue en ese momento que decidí que tenía que ya dejar de filmar y empezar con la edición.
And that was we start editing. The whole editing of the film, it was the pace of where or not good that see in the film. So every time I start editing, we were trying to position on this part. Sometimes at the beginning, sometimes the middle, sometimes I take it out completely, not good at it, and then now I have to put it. So the whole editing process was to create the balance. That scene became the point of arrival of the editing. Y entonces todo el proceso de la edición de hecho se basó en dónde poner o no esa escena en particular. A veces la ponía al principio, luego la llevaba al final o en la parte del medio. Todo el proceso de la edición fue una especie de equilibrio para ver qué hacer con eso y si poner o no esa escena. Muchas gracias, Gianfranco. Yo quiero hacer una última pregunta para dar oportunidad a que quienes nos acompañen platiquen contigo. Me gustaría preguntarte si de Boatman a Pompeya o las nubes ha cambiado mucho tu mirada, Gianfranco. No tu método se mantiene, la fórmula te acompaña, la forma te acompaña de alguna manera. No sé. La forma, sí, por eso, la forma. Pero tu mirada, ¿en qué ha cambiado también al paso de los años, sostener una carrera? ¿En qué sientes tú que ha cambiado tu manera de ver el mundo? I don't know how to look at this world anymore. No sé cómo ver a este mundo. It feels like everything past me. And, Siento que todo me pasara así, mira. for me, every film I do has been an act of love. Para mí cada película que hago tiene que ser un acto de amor. Para onestamente anche Sicario è stato un lato dell'amore. Incluso Sicario es un acto de amor. Cioè filmare uno avanti che ha ammazzato 500 persone Filmar a la persona que ha matado a 500 personas e renderlo essere umano. Y verlo como humano. E perché c'è stato un incontro molto forte tra me e lui. There was a character. Porque un encuentro muy fuerte también con él. Quindi i film non nascono mai da un desiderio, a need to make a film about something, to make a statement. My film they always comes with encounter. Mis películas no son realmente que tengan que decir algo sobre algo, que es un statement, sino más bien surgen de los encuentros con alguien o con algo. Quindi finché ho il desiderio di incontrare il singolo individuo, la donna, l'uomo, il bambino, l'essere umano, l'umanità, voglio continuare a fare film. Quando quel desiderio si spegne non riesci più a capire cosa filmare e allora diventa sempre più difficile. Sotto le nuvole è un film, diciamo, più sull'astrazione, sul tempo, sulla stratificazione del tempo, sulle deità del Vesuvio, sulla fragilità non è un film politico, ma è un film politico molto ampio, non c'è uno statement here. Y realmente Watch Land este deseo de este encuentro, que surjan de estos encuentros con la mujer, el niño, el hombre, con la persona, donde vea yo esta humanidad, más que querer decir algo particular, que quiera mostrar el encuentro con estas personas. Y en Bajo las nubes, en esta película, es una película sobre el tiempo, sobre las nubes, sin duda, y es una película política también. Pero es una película política en otro sentido, en el sentido de que muestra cómo el tiempo y lo que está bajo la nube y cómo va pasando en las diferentes etapas del lugar y del tiempo. E diventa sempre più difficile scegliere dove mettere la cinepresa adesso, perché ripeto, il mondo siamo così pieni di informazioni, così pieni di ideologia, così pieni di il giusto, il non giusto, che diventa veramente difficile scoprire qualcosa che uno ancora vuole raccontarsi. Y realmente, aunque haya muchísimas cosas como de información o de ideología, de lo que está bien, está mal, es justo o injusto, lo importante es encontrar aquello que quieres contar, que esta historia que se quiere mostrar. Però devo dire, adesso following all these steps, which for me is very important to know that I made this hate film in 80 years, in 30 years, in 40 years, 60 years. I've only 60 years to make that one, because I need the time that I have.
Y bueno, para mí esto es muy importante, nació en todas las 8 películas que he hecho a lo largo de 20 años, 40 o incluso en realidad son 60 años, porque me ha llevado toda esta vida para hacer esas películas. Una vida pronto fin. Disastro. Es un desastre. Una vida, 8 películas solamente. Il tempo scandito dal tutto pellicola, un disastro. Es un desastre total el tiempo, digamos, desperdiciado entre estas solamente 8 películas. No, una piena il mio. No, en realidad es una hija de las películas, son hijas maravillosas. Otto film da che un anno messo. 8 películas y una niña maravillosa, una hija. Pero el italiano no es muy fuerte. This morning I was thinking about something. Someone asked me, "What you recommend for students?" I cannot recommend any to students. I remember when we did assistant, so it was Herzog. Such as it. He last got to me a student asking him, "What you recommend to students?" Era buen tiempo, entonces. Hablando de esa época, cuando hace 15 años vino esta conferencia en el CCC, de hecho también estaba Herzog, por eso el comentario de que eran buenos tiempos de en esa época, era él y a Herzog. Con 30 films de Oscar. Herzog con esta película así con 12 en ese momento, hace 15 años. Pero esta mañana, hoy, no hace 15 años, hoy le preguntaron qué le recomendaba a los estudiantes. Y realmente Herzog disse, no, it was I think Herzog dijo, in his style, no? He says, well, very important in the morning when you like have a shower, put the curtain inside the bathtub. la recomendación era que algo muy importante en la mañana, cuando se vaya a dar una regaderazo, que pongan la cortina de la regadera dentro de la tina, no fuera. Perché se tu poi fuori tutto in asno, è il bad way to start the day next year. Porque si no es un desastre, se llena de agua todo el baño y es una pésima forma de empezar el día cuando vas a trabajar. So no, Ese es el consejo de Herzog, antes de decir. me at the time I could not give it advice to Pero yo en ese momento no voy a dar ni siquiera ese consejo, date a los televidentes. all right. 2 years later, someone gave me advice to was in Toronto, maybe 5 years, not 2 years. We did a programmare, we go to. Y hace 5 años en Toronto, cuando estaba empezando a Focamare, alguien siguió un consejo. And he asked me to say something to students, advice. Me dijo que diera un consejo para los estudiantes. And he venuto in mente la storia di Louis Bourgeois, the artist. Y tiene que ver con la historia del artista Louis Bourgeois. I had the privilege of meeting her when I was a student at NYU. I went to her studio. Y tuve el gusto de conocer a Louis Bourgeois cuando estaba estudiando en la Universidad de Nueva York, que era su estudio. And she had a huge table full of many discs table. And then she showed me a piece of clay. Tenía una mesa enorme llena de cosas y me mostró una pieza de arcilla. And she said, "You see here, all my work starts in this piece of clay." Y me dijo, ¿ves esta pieza de arcilla? Ahí es donde empieza toda mi obra. Because before starting to create a sculpture, I didn't know which shape to give it to them. And I had this piece of clay in my hand every day in my pocket. And I was keep holding time, for months, years, holding always this piece of clay. Till one day I had the vision, and then I put this down. ¿Y por qué esta pieza de arcilla? Porque es escultora y porque todos los días no sabía qué hacer, qué iba a esculpir. Entonces tenía la pieza de arcilla en mi mano y la llevaba todo el día, me la ponía del bolsillo, la agarraba, la estaba tocando, hasta que en un momento tuve la visión de lo que iba a hacer. So I could share with the students their experience as I experienced, this idea of holding something inside, all the process of your film is like part of when you spend 4 years there and not filming, still you keep working inside, you keep having this sensation of where to go. And I still feel after so many years, I still have that piece of clay in my hand. Y entonces yo es lo que compartía con los estudiantes, esta sesión de lo que te guardas, lo que sostienes. Por ejemplo, hacer la película, estás 4 años, estás viendo y moviendo de todo el tiempo como sosteniendo esto. Y de hecho,
aún ahora sigo teniendo ese pedazo de arcilla extrañada. Aún lo tiene en su bolsillo. Io non l'ho ancora usato. Todavía no lo ha guardado, dejado. Se non ho ancora trovato la forma ultima del mio lavoro. Porque aún no ha encontrado la forma única de su obra, de su trabajo, la forma última. Però it's fundamental to keep working on the city. You know, it's like when I say my film starts with an account that always. Y es fundamental seguir trabajando siempre con esta idea, con tener la mano. Y como dije, mis películas siempre empiezan con un encuentro. First an encounter with a place, Primero un encuentro con un lugar e poi un incontro con le persone che vivono quel luogo y después un encuentro con las personas que viven en ese lugar e che rappresentano esteriormente quel luogo. y que están presentes internamente ahí. E per me l'incontro è qualcosa che si lega a Calvino, diceva che la verità, l'incontro di una verità, no? Y bueno, para darse cuenta de lo que decía Calvino, el escritor, Come innamorarsi, uno entra in una stanza dove ci sono altre persone, che quella che vuole adesso ora diventa una persona da dire, muovere, scata da qualche cosa profondo, interiore. y este encuentro es como cuando estás en un lugar con 50 personas y que te enamoras de una de ellas. Es el momento del encuentro cuando se encuentra que hay algo profundo con una persona. Però Calvino c'è una cosa molto bella, che l'incontro, la verità, è qualcosa che ti arriva, forse saputa, e che ti costringe a girarti, ti plastra, però costringe a girarsi. Y, Forse y Calvino decía algo de una manera muy bella, que es que este encuentro es cuando algo llega y te pasa por ti, pero te obliga a darte la vuelta para seguirlo viendo, para verlo, para And encontrarlo. when you turn, it's gone. Y cuando giras para verlo, ya se fue. Me, it's here. Sin embargo, se queda aquí en la sintaxis. So we have to learn together that movement. So for me, what make a film, it's always present by the encounter. And when I decide what the story, you cannot hold more than 5, 6, 8 stories. In my last film, there's 9 stories. Usually in my other films, like 4, 5 stories. To edit 5 stories in 1.5 hour, or 2 hours, a big chance. Because you go from one story to another story, you think that story, you go back to this another story. You create its waiting. And my experience was not more than 5. In this film, there are 8 stories when I see under the sea. But every encounter for me is still holding that thing. And when I meet these people that I will accompany for 3, 4, 5 years, I never abandoned that. It is never, in all my film, I never left anyone out of my film on identity. Every single person embraced, and I went into this journey together to make the film, and I always entered in all of them in my film. Nunca. But the power of the characters, therefore, that's the one. Y estos encuentros que son tan importantes, tan fundamentales en su obra, te hace que tengas, por ejemplo, no sé, 5, 6, 8 historias distintas en la película. En la película más reciente que hizo, de hecho, son 9 historias. Y en otra que está haciendo son 4 o 5 que tiene que meter en la edición. Y vas hilando todas estas historias de la gente con la que te encontraste. Pero cuando conozco a esta gente, cuando me encuentro con ellos, las personas con las que voy a pasar 4 o 5 años, no las abandono. En el momento de la edición nunca dejo que se pierdan, siempre las tengo ahí, las voy dando dentro de la historia.